Casi. No, ya. Completamente bien. Ok. Voy. Bueno, ahí me tocó el tema de funciones y sus gráficas. Bueno, clasificación y operaciones de funciones. Presentado por mí, su servidora, Diana Laura Aguilar Sánchez, de la carrera de Ingeniería Industrial, la materia de cálculo diferencial e integral, y con el docente a cargo, el ingeniero Arnoldo Saidel Ordóñez Domínguez. ¿O cómo se pronuncia, profe? Pues como se escucha, Arnoldo Saidel Ordóñez Domínguez. ¿Así es, Saidel? Ese es su nombre. No. Sí, adelante. Bueno, como definición, una función es una relación entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o a veces ninguno, depende, que llamamos imagen o rango, formando parte de la variable dependiente. Las funciones son como máquinas a las que se les introduce un elemento X y devuelven otro valor, Y, que también se designa por f de X. La variable independiente es la que se fija previamente y la variable dependiente es la que se deduce de la variable independiente. Okay. ¿Sí? Ese dibujito que trata. Bueno, perdón, le estoy interrumpiendo. Sigue. Bueno, esta imagen, bueno, yo recuerdo que cuando vimos funciones, nosotros hablábamos de dominio y del codominio. Depende de lo que nos saliera de la función de X, sacábamos el codominio que era y de esa manera graficábamos, si no más me equivoco. Ok, pero ahí le falta algo. ¿Qué, profe? Pues la función, o sea, la Ah, operación que bueno. va a hacer. O sea, si tenemos la función X que va a ser X, digamos, ¿cuál va a ser la operación para que de la función se pase a Y? Pero sí, está Ah, bien, sí me doy a entender. sí, profe. Bueno, pues Adelante, es esta, perdón. ¿no? Ándale, necesitamos la función, algo que nos Sí. diga que va a pasar de Pero una como cosa. por ejemplo, la función es f de x es igual a x al cuadrado más 1. Aquí lo único que vamos a hacer es sustituir. Ay, creo que aquí me faltó. Bueno, nada más vamos a sustituir por 2 Ok, sí. todo, todas las x. Entonces sería 3 es multiplicado por 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4, sería 3 por 4 más 1, queda 12 más 1 es igual a 13. Y ese sería el resultado de X, ¿no, profe? Eh, sí y no. En este caso, bueno, tiene usted aquí la función f de x es igual a 3x al cuadrado más 1. Sería, bueno, usted recuerda que en la diapositiva anterior tenía bueno, ¿cómo se dice? Dos óvalos o dos de esos Ajá. círculos, donde uno tenía arriba X y otro arriba tenía Y. Entonces, el X son los valores en X que vamos a poner en la función. Por ejemplo, en este caso, usted Sería 2. en el primero lo hizo con 2. Entonces el resultado de la fórmula es lo que voy a poner en Y. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso va a ser una independiente y otra dependiente, perdón, una independiente y otra dependiente. Porque X es depende. de, X es dependiente, X es independiente y Y es dependiente, ¿no? Sí, porque o sea, son los valores que va a adoptar la X. Tenemos X, como usted puso en el segundo ejemplo, en este caso la X fue 2. Entonces, cuando la función 3x al cuadrado más 1, cuando x tenga el valor de 2. Después va a hacerlo cuando x tenga el valor de 3, cuando cualquier valor que usted diga, ¿no? Y ese resultado va a ser la y. Entonces, una función va a ser algo que teníamos originalmente y después
que va a pasar, ¿no? Cuando ya evaluemos en algo. Ah, Pero ok, está profe. bien, va bien. Profe, y tengo una duda. Dígame. Y en el caso, entonces, X, ¿cómo va avanzando? Porque aquí en el ejemplo tenemos 1, 2 y 3. Ujú. Pues dependiendo de lo que usted quiere evaluar o los valores que quiera poner, ¿no? Puede poner nada más -1, 0, 1 o 100 valores, ¿no? Dependiendo de lo que usted quiera conocer. Entonces yo voy a agarrar esta fórmula y nada más voy a sustituir, La X. la X. El valor de X. Y ya el resultado lo da en Y. Ah, ok, ya ¿Se entendí. acuerda? Bueno, sí, es que yo no quise explicar algo así en el... bueno, ¿se acuerda cuando ustedes tuvieron matemáticas 3 en bachillerato, donde nos decía tienen que graficar la función Ajá, con respecto a X, ¿no? Y hacíamos una tabla y poníamos la función y le ponemos cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3. Y el resultado era la Y, y ese resultado ya teníamos el punto en X y en Y si lo graficábamos nos daba una línea, ¿no? Una recta. sí, sí, sí. Así es la función, de hecho, realmente. Ah, ok, Va profe. bien, muy bien, Bueno, Laura Aguilar. en clasificación de funciones se divide primero en dos tipos, las algebraicas y las trascendentes. Y esas se dividen en otras, que las algebraicas son las polinomiales, las racionales y las irracionales. Y las trascendentes son las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Bueno, vamos a empezar con las funciones algebraicas. Esta es una función constante, o sea que su valor es continuo. Que siempre la variable va a tomar el mismo valor. Esta es una Sí, función lineal. Mande, profe. sí, perdón. Por ejemplo, -1, si usted se da cuenta, f de x, bueno, en la línea de las x es donde está cambiando los valores, pero después del igual sería la y, entonces la y siempre va a ser -1. Y se da cuenta que la línea rosa siempre va a estar en Sí, -1. Entonces esa va a ser la constante y solamente va a cambiar los valores en x. pero en ese Ya, caso nada más hay uno, ¿no? Por eso es así. Porque si hubiera sí. otro, me imagino que la línea estaría como así como en pendiente, ¿no? Esta es una ecuación lineal, entonces solamente tendríamos a la izquierda o a la derecha. Pero haga de cuenta, bueno, como decía esta Wendy, de un lado iban a estar las X y del otro lado la Y, ¿no? Entonces, cuando aquí tenemos el valor de X, ¿no? F de X, si le queremos poner -2, pues acá vamos a estar ubicado el -2, ¿no? Pero el valor en Y siempre va a ser el mismo. Recuerden que cuando tenemos un plano cartesiano, vamos a ubicar dos puntos, ¿no? Uno en X y Ajá, otro en Y. Entonces, el de Y, pues por lo menos siempre va a ser -1. Y es toda la línea que se dibujó aquí abajo, ¿no? La línea rosa ok. que usted tiene ahí. Bueno, esta es una función lineal. Em, es cuando, es cuando M o cualquier letra le damos es un número distinto, o sea, es una constante, ¿no, profe? Sí. M es la pendiente. Oh, sí, Recuerda que cierto. en las funciones en geometría analítica clasificamos la pendiente como M. Y pues simplemente le pondríamos la M, ¿qué es la M? La M, pendiente. Y la pendiente es la inclinación, ¿no? ¿De qué lado va a estar inclinada la recta? Al fin y al cabo siguen siendo funciones lineales, o sea, sí, rectas. entonces M es creciente si es mayor a cero, ¿no? Y es decreciente si es menor a cero, como vemos Sí, ahí, sí. en la imagen. En las imágenes, sí, si son negativas va a estar así la Ajá. pendiente, si son positivas van a estar así, si es a cero va a estar así, si es Y ¿cuál era el siempre va a otro? pasar por Bueno, el para que origen, estuviera así. profe.
Siempre lo va a No, atravesar, no bueno, necesariamente. no necesariamente, dependiendo lo que vaya a dar. En este caso, No, bueno, como está la las de función de abajo x, pues no, yo creo que sí. pero las de abajo no pasan por el origen. No, dependiendo de la pendiente. Por ejemplo, arriba nada más es f es igual a menos 2x, pero abajo ya es f es igual a 1 menos x. 1 menos x y 1 más x en el otro lado. Entonces ya es otra función, como usted dice. Bueno, Vale. la función cuadrática es una función polinómica y el mayor exponente es x elevado a 2. A, B y C son valores constantes y también se denominan los coeficientes de una función. Pues sí, aquí ya no son funciones lineales, son cuadráticas. ¿Qué significa cuadráticas? Pues que están elevado al cuadrado la x. Si nosotros le damos valores a x y a y, nos va a tener que dar esta curva, línea curveada. Y estas son las imágenes. Si tenemos x al cuadrado, simplemente nos va a dar una media luna. Si tuviéramos x al cuadrado, bueno, yo creo que esa va a ser su próxima diapositiva. Si tuviéramos x al cuadrado más y al cuadrado, nos va a dar una circunferencia. Profe, y una pregunta, ¿y no puede estar volteada la media luna? O sea, al revés, pues. ¿Sí? Sí, No, dependiendo de lo que vamos a encontrar, ¿no? Yo creo que ahora sí que se va a voltear cuando tengamos valores negativos o algo así, ¿no? ok. Así o así. Bueno, esta es una función polinomial. Son expresiones algebraicas en forma de suma en la que cada término contiene la variable elevada a cierta potencia. Ok. Sí. Como vemos, como vemos aquí en la imagen, tiene forma como si fuera lo vi ayer, como si fuera una tangente, ¿no, profe? Pero Es no es la una tangente. tangente. Sí es la tangente. Creo que sí. Sí, porque obviamente el coseno y el seno es así, ¿no? Ujú. Coseno, seno, y ese es tangente, ¿no? Secante. Sí, son imágenes. Bueno, aquí pues tenemos una que está al cubo, una que está al cuadrado, una que está a la x, entonces si le siguen dando valores algebraicos, pues va a ser un montón. Adelante, Laura. Esta es una función racional. Está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. O sea, debe haber una variable en el denominador y la forma general de la función racional es donde P multiplica X y Q igual multiplica, no, PX y QX son polinomios y QX es igual o diferente a 0. Okay. Esta es una función potencia, donde A y N son números reales distintos de 0. La función potencia está definida para los números reales, donde analizaremos los casos en el que el exponente es un número entero, donde su gráfica dependerá si tiene un exponente par positivo, par negativo o impar negativo.
Y seguimos con las funciones trascendentes. Esta es una función exponencial, donde se representa por la ecuación f de x es igual a elevada a una potencia en la cual la variable independiente x se convierte en un exponente. Esta es una función logarítmica, donde a es la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta a 1. Y este es inversa, es lo contrario o lo inverso de la función exponencial. La función trigonométrica es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este. Las funciones básicas son 3: seno, coseno y tangente. Un ejemplo sería el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto continuo, el que toca el ángulo, y la hipotenusa. Bueno, Como estos, miren, estas son las imágenes que tenemos aquí. ok. Esta Aquí es se su da cuenta función. de algo. Ajá. Se da cuenta de algo. En el origen está pasando el coseno. O sea, ¿qué es el origen? El 0,0, ¿no? Ujú. De la Sí, función. profe. El coseno pasa a la mitad. Y si se da cuenta, al revés, el seno va a pasar. No, ese es Ahí tangente. está. Y el seno lo atraviesa así, ¿no? Sí, distinto. Sí, entonces el seno siempre va a tener toda la función y el coseno solamente va a estar así. Por eso son contrarias, seno y coseno. Ese es el seno, es una función sinusoidal o constante. Por eso la fórmula es cuando es seno, coseno aparece como negativo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esta es la función tangente. Por último. Por último, eh, muy bien, sí, está muy bien. Realmente esas son las funciones que vamos a ver en matemáticas. De hecho son 5, ¿no? Algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y le faltó inversas. Pero pues la inversa es lo contrario, ¿no? Entonces, en integrales, de hecho estábamos viendo esas 5. Realmente vimos algebraicas, trigonométricas, nos faltó ver logarítmicas, pero ya habíamos visto las exponenciales. Entonces, esas van a ser las 5 funciones que ocupamos en derivación y e integración. Sale. Muy bien, bueno, Laura. Perfecto. Bueno, no tanto. Pero muy bien, muy bien. profe, se hizo el intento, profe. Si tienen preguntas, dudas, usted, sus compañeros, una pregunta. No, profe, ninguna. Todo bien. Bueno, ¿ustedes saben qué pasó con Jesús Nájera? No, profe. Gracias, Vidal. Bueno, Vidal, si usted quiere comenzar a exponer, con confianza puede compartir. Profe, y yo tuve un problema, como les comentaban los compañeros, no me dejaba entrar en la plataforma y no podía ni checar nada. O sea, y Okay. por lo tanto, pues no pude hacerlo como tal. Y ya lo Ahorita platicé. ya lo reporté ahí ya me dijeron que es tema con la contadora, o sea, en administración. Ahorita ya me dijeron que lo están revisando, pero sí de plano no podía hacer nada, o sea, no, ni siquiera ver las actividades que usted subía. Okay. Sí, no ha subido nada, de hecho me di cuenta. Pero entonces lo acaba de reportar hoy, que no ha podido subir desde que empezamos. Hoy sábado 27 de febrero.
Ya puede entrar a la plataforma de perdida el día de hoy. Sí, ahorita ya me están diciendo que ya. Ahorita sí. Que ya pudo entrar. Pero sí tenía ese detalle. Desde hace tiempo que tenía ese detalle, pero no. O sea, lo reporté a coordinación y a. Pero me dijeron que era tema de con finanzas. Ya estuve ahí con ellos, pero ya ahorita me están diciendo que ya Que puedo entrar. no le daban acceso por un tema de finanzas, entonces, digamos, es lo que me está diciendo, ¿no? Es que yo tuve bueno, a mis compañeros creo que les había comentado que tenía problemas con unos pagos, Ok. y el cual a lo último quedamos que yo no iba a pagar lo que es la inscripción,